Para mejor comprender la importancia que tiene la política criminal en la sociedad, diremos que ésta comparte como sustrato base el de ser una política pública, referida a un ámbito determinado del conflicto social y opera cuando el Estado decide como alternativa otorgarle al fenómeno específico la categoría de delito y a la persona que comete la calificación de delincuente. El Estado debe desarrollar otras estrategias para la superación, sea mediante directrices de política generales dirigidas a los sistemas educativos, de salud, de vivienda, de empleo, etcétera, o mediante acciones específicas para el caso dado y particular. En el primero de ellos, esto es, en los casos en que sean directrices generales, sistémicas y abstractas, están dirigidas a la sociedad en su conjunto como manifestación acreditada del poder público. Diremos que estamos frente a una política pública del mismo orden y en el segundo solo a acciones aisladas con las mismas características para, pero enfocadas por el Estado para un caso específico determinado. Así, la política pública comprende a la política criminal y la circunscribe al orden de los fenómenos criminales. Siguiendo hasta aquí lo que les vengo hablando, deben de tener presentes que en la actualidad existen dos acepciones de la política pública, una como ciencia y otra como instrumento del poder político a través del cual se materializa su ejercicio. Sus características en tanto a ciencia, según Harold Laswell, redundan en que tienen una distinta orientación por ser multidisciplinarias y multimetódicas. Están orientadas hacia problemas reales y específicos y su enfoque debe de trazar un mapa conceptual que incluya diversas etapas, procesos, opciones, resultados, con el fin de integrar los conocimientos técnicos obtenidos de la práctica, refundirlos e incorporarlos como nuevos conocimientos para la adecuada toma de decisiones por parte del Estado. Si bien es cierto y existe un significado diferenciado del concepto de las políticas públicas, ya que no es un término preciso o acabado que resulte identificable para todos, incluso no se traduce de la misma manera en todos los idiomas. Sin embargo, asumiendo esta problemática, propongo para los fines de esta materia indicar que la política pública es la actividad enfocada en definir y diseñar la intervención del Estado frente a cuestiones socialmente problematizadas, orientadas por las directrices de la justicia, la equidad, la seguridad y el bien común para procurar la convivencia social pacífica. Al conformar la estrategia general con la que el poder estatal enfrentará el fenómeno del delito, Supra determina a los órganos del sistema sus atribuciones y las competencias que para tal actividad se requieren, sirviendo de guía para dirigir la reacción de mayor gravedad que un Estado puede intentar con sus ciudadanos. En este contexto, las políticas públicas son instrumentos del Estado que le sirven para adoptar las mejores decisiones para la resolución de conflictos socialmente problematizados y tienen como objetivo acercar el apoyo científico de las actividades de gobernar para optimizar el ejercicio del poder y los recursos que se disponen. Sirven estos objetos tanto su enfoque filosófico, jurídico, económico, político. Su método es que las políticas públicas, al igual que el derecho, comprenden una diversidad de métodos y acorde con el tipo de Estado se habrá de precisar el mismo. La multidisciplina, porque tienen un gran alcance ya que se relaciona con diversas disciplinas, las cuales, dependiendo del rubro, adoptará otras orientaciones cognitivas. Se puede aseverar entonces que la implementación de una política pública, incluida la del orden criminal, supone, por un lado, un Estado cuyo sistema político es altamente competitivo, con participación ciudadana, transparencia y con mecanismos de rendición de cuentas efectivos, y por otro lado, la vinculación directa de tales directrices con el sistema económico y jurídico en el que se pretenden incrustarles. El proceso evolutivo y la nueva lógica del constitucionalismo en México nos dirige correctamente para establecer un modelo de Estado social y democrático de derecho. Lo característico de este modelo es la vinculación entre los contenidos sociales, los concernientes pluralismos, los mecanismos de rendición de cuenta, la transparencia, la participación ciudadana. Estas características son importantes para el ejercicio de los derechos que corresponden a la sociedad cuando ejerce un efectivo control vertical sobre los órganos de poder. De manera general, es posible aseverar que un Estado que prescinde de estos elementos tiende a la adopción
de argumentos dogmáticos para ejercer su autoridad. En este contexto y para los fines de lograr una adecuación de la política criminal a las demás estrategias del Estado, se debe de precisar que resulta necesario no considerarla como un elemento separado, sino por el contrario, obliga a verificar el nivel de incidencia y de correspondencia que con las demás tenga, especialmente con las de orden social. Esto es especialmente sensible para el momento que vive en México, en el que la ausencia efectiva de una etapa de investigación que comprende y cuente con operadores correctamente capacitados da obligadamente la pauta para la utilización de la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, omitiendo un diseño integral de las salidas alternas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y una etapa ejecutiva integral de la sanción en el proceso penal. Estos problemas se transforman en el principal obstáculo para abatir los amplios márgenes de la actividad delictiva y nos obliga a vivir una realidad apremiante desde el punto de vista político, dado los altos índices de encarcelamiento que se exhiben y la flagrante violación a los derechos humanos que en la cotidianidad se vive en todas las prisiones, surgiendo la necesidad imperiosa de modificarles mediante herramientas eficientes pero adecuadas a nuestros principios constitucionales. La exigencia es máxima y obliga a desarrollar la idea de prevenir la criminalidad por medios distintos de la prisión y para los casos en que se requiera su utilización, ésta se rinda en la racionalidad excepcional, todo bajo el prisma de una finalidad sistémica única que aglutine a todas las agencias penales a actuar bajo un objeto político criminal común, sin anularse ni contradecirse en sus actividades.